Durante siglos, la figura de la hechicera había caminado entre las sombras de las civilizaciones, a medio camino entre la sabiduría y el misterio. Sin embargo, fue en la Edad Media cuando esa figura ancestral comenzó a ser redibujada como enemiga. La bruja dejó de ser un eco de los antiguos mitos para convertirse en una amenaza real a los ojos del poder. Y con ese cambio, el miedo ya no fue un susurro supersticioso, sino una herramienta política, una estructura de control. La Iglesia, fortalecida por el colapso del mundo romano y la reorganización espiritual de Europa, empezó a mirar con desconfianza todo lo que escapaba a su autoridad. La herejía, el paganismo y la brujería se unieron en el imaginario clerical como rostros distintos del mismo mal. Y la mujer, ya marcada desde los textos antiguos como débil, emocional, proclive al engaño, se convirtió en el recipiente ideal para los temores de una sociedad obsesionada con el pecado. El fuego, hasta entonces reservado a los castigos simbólicos, empezó a emplearse como juicio final. La Edad Media no trajo oscuridad por sí misma, sino porque encendió una luz tan intensa sobre la fe que todo lo que quedaba en sus márgenes era declarado enemigo. Y así, la bruja se convirtió en hereje, y la herejía en sinónimo de muerte. No fue la bruja quien cambió. Fue el mundo que la rodeaba el que decidió que debía desaparecer. Tras la caída del Imperio Romano, Europa se fragmentó en pequeños reinos dominados por el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo al castigo eterno. Los saberes antiguos, que una vez habían convivido con la religión y el mito, comenzaron a ser marginados. Las prácticas mágicas, los rituales agrícolas, los conjuros de fertilidad, las celebraciones del solsticio, todo lo que no estaba bajo el control del clero fue señalado como peligroso. El campesinado europeo, en su mayoría analfabeto, empobrecido y aislado, continuó practicando antiguos ritos que combinaban tradición, supervivencia y superstición. Estos rituales no eran satánicos ni estructurados, sino más bien expresiones populares de una espiritualidad cercana a la tierra, a los ciclos naturales y a las necesidades de la vida diaria. Sin embargo, a medida que el cristianismo se consolidaba como institución dominante, estas prácticas fueron demonizadas. Lo pagano pasó a ser sinónimo de hereje y la herejía de conspiración contra Dios. La transformación del enemigo invisible, de lo marginal a lo maligno, fue lenta pero sistemática. Con el tiempo, cualquier mujer que tuviera conocimiento de hierbas, de partos, de símbolos ancestrales, o que simplemente fuera diferente, podía ser acusada de estar en pacto con el maligno. No hacía falta evidencia, bastaba con la sospecha. El caso de Godelina de Gestel, en el siglo XI, es uno de los primeros ejemplos de cómo la religiosidad popular y el control eclesiástico podían chocar. Godelina era una mujer piadosa, pero tras su muerte, a manos de su esposo, un noble local, comenzaron a surgir historias sobre supuestas prácticas impuras. Aunque la Iglesia acabó canonizándola, su figura fue utilizada para advertir a las mujeres que se desviaran de la obediencia y la fe. Así comenzó la creación de un enemigo difuso, una amenaza que no podía verse, pero que podía surgir en cualquier parte, en la vecina solitaria, en la partera silenciosa, en la anciana que hablaba sola. Uno de los factores más determinantes en la evolución de la figura de la bruja durante la Edad Media fue el fortalecimiento del poder eclesiástico y la centralización del conocimiento en manos de clérigos y universidades. Durante los siglos IX al XII, el saber comenzó a institucionalizarse.
Las escuelas catedralicias y, más adelante, las universidades medievales se convirtieron en guardianas del pensamiento. La escolástica, encabezada por figuras como Pedro Abelardo, Boecio y más tarde Santo Tomás de Aquino, articuló una visión del mundo en la que todo debía pasar por el filtro de la razón teológica. Las mujeres quedaron excluidas de este sistema. No podían acceder a estudios superiores, ni publicar tratados, ni ejercer como maestras en la estructura formal. Así, el conocimiento tradicional que muchas conservaban sobre herbolaria, astrología, medicina empírica o sueños, fue declarado ilegítimo. No porque fuera falso, sino porque no provenía de los canales autorizados. Los capitulares carolingios, colecciones legislativas promovidas por Carlomagno y sus sucesores, ya incluían artículos que penalizaban duramente las prácticas mágicas. En el Capitulare de Partibus Saxoniae, 782, por ejemplo, se ordenaba la pena de muerte para quienes realizaran sacrificios paganos. Aun cuando muchos de estos rituales estaban más ligados a costumbres agrícolas que a la brujería como tal, la línea entre cultura y herejía comenzaba a desdibujarse. Más adelante, en distintos sínodos locales, se establecieron decretos que prohibían explícitamente a las mujeres ejercer actividades adivinatorias o sanadoras fuera del control clerical. En muchos casos, estas leyes se camuflaban bajo la etiqueta de protección espiritual, pero en la práctica servían para erradicar cualquier forma de conocimiento no oficial. La caza de saberes fue el preludio de la caza de cuerpos. La institución que marcó el inicio formal de la persecución sistemática fue la Inquisición. Su origen se remonta al siglo XII, cuando el papado decidió enfrentar con más dureza las herejías que proliferaban en Europa, especialmente en el sur de Francia, donde los cátaros, también conocidos como albigenses, desafiaban abiertamente la doctrina oficial. Fue el Papa Lucio III quien, en 1184, promulgó la bula Ad Abolendam, que autorizaba a los obispos a investigar y castigar herejías. Pero no fue sino hasta 1231, con el Papa Gregorio IX, que se estableció formalmente la Inquisición como una estructura autónoma y permanente, con el objetivo explícito de erradicar cualquier desviación de la fe. En sus inicios, la Inquisición no se centraba en la brujería. Su blanco eran los herejes, los falsos conversos, los cátaros, los valdenses. Sin embargo, con el tiempo, la idea de que la brujería formaba parte de un plan demoníaco contra la Iglesia comenzó a calar profundamente. Y cuando eso ocurrió, la maquinaria inquisitorial encontró en las brujas un nuevo enemigo útil. Los procedimientos eran brutales, pero estaban sistematizados. El tribunal recibía una denuncia, que podía provenir de un vecino, un familiar, incluso de un niño, y se iniciaba un proceso de investigación. Si el acusado no confesaba, se aplicaban métodos de persuasión. La tortura era legal si se hacía en nombre de la salvación del alma. Las confesiones arrancadas bajo tormento eran consideradas válidas. En muchas regiones, las acusadas eran mujeres mayores, viudas, sin protección masculina. Sus bienes eran confiscados y redistribuidos. Sus nombres eran borrados de los registros, sus cuerpos convertidos en ceniza. Entre los primeros juicios documentados se encuentra el caso de Alice Skyteler, en Irlanda, en 1324. Fue acusada de practicar magia, de usar hechizos para manipular a sus esposos, 4 de los cuales murieron en circunstancias sospechosas, y de adorar a un demonio llamado Artis Filius. Aunque logró huir, su sirvienta Petronilla de Meath fue torturada y quemada viva.
fue una de las primeras víctimas registradas por brujería en Europa occidental. La Inquisición no actuaba igual en todos los territorios. En Francia, el inquisidor Bernard Gui redactó manuales para detectar y castigar a los herejes. En Alemania, el miedo se propagó con más virulencia, y regiones enteras fueron sacudidas por olas de juicios masivos. En España, la Inquisición fue especialmente dura con los conversos y los judaizantes, aunque los juicios por brujería fueron menos frecuentes en comparación con el norte de Europa. Aún así, el modelo de persecución ya estaba establecido. La sospecha era suficiente. La confesión era obligatoria. La absolución casi imposible. Mientras las hogueras comenzaban a arder, en los claustros y bibliotecas se tejía una narrativa más peligrosa aún. La idea de que la brujería no era simplemente un delito individual, sino parte de una conspiración global dirigida por el diablo para destruir la cristiandad. Los primeros tratados demonológicos empezaron a surgir en los siglos XIV y XV, escritos por teólogos, inquisidores y académicos que pretendían explicar la naturaleza del mal. Entre ellos destaca De la Mise de Ulrich Molitor, 1489, uno de los primeros libros ilustrados sobre brujería. En sus páginas se afirmaba que las brujas no solo practicaban magia, sino que lo hacían en comunidad durante aquelarres nocturnos, donde juraban fidelidad al diablo, bailaban desnudas y practicaban actos impuros. Pero incluso antes de Molitor, otros autores ya habían sembrado las bases del horror. Santo Tomás de Aquino, en su Summa Theologica, sostuvo que el diablo podía interferir en el mundo físico a través de pactos con humanos. Aunque no se centraba en la brujería, sus argumentos sirvieron para validar teológicamente la posibilidad de que una persona pudiera actuar como instrumento del maligno. Poco a poco, se construyó una imagen coherente del enemigo. Las brujas no actuaban solas. Volaban por los cielos en animales o escobas, se reunían en aquelarres, realizaban pactos sexuales con demonios, usaban partes de niños no bautizados en sus pócimas, alteraban los ciclos de la naturaleza, maldecían las cosechas y adoraban a una figura demoníaca central, a veces descrita como un macho cabrío coronado. Estas ideas se esparcieron por todo el continente. La brujería, antes dispersa, fragmentada, aislada, pasó a ser percibida como una amenaza estructurada. Y si la amenaza era global, la respuesta debía ser igual de sistemática. Este clima de terror doctrinal sentó las bases para la obra que marcaría el inicio de la cacería más brutal de la historia. Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, publicado en 1487 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Pero esa es una historia que merece su propio capítulo. La Edad Media no fue una época de oscuridad absoluta, pero sí fue el periodo en el que la oscuridad empezó a institucionalizarse. En nombre de la fe, se persiguió el saber. En nombre de Dios, se castigó a la diferencia. Y en nombre de la salvación, se destruyó todo lo que no se comprendía. La figura de la bruja, que durante milenios había sido símbolo de poder, sabiduría o marginalidad, fue convertida ahora en enemigo del orden. No bastaba con desacreditarla, había que eliminarla. Su cuerpo debía ser quemado, su nombre olvidado, su saber erradicado. El fuego dejó de ser metáfora, y con cada hoguera encendida, Europa se sumergía más en una paranoia colectiva que no conocería freno por al menos 2 siglos más. Pero aún faltaba lo peor, porque lo que hasta entonces había sido miedo, pronto se convertiría en doctrina. Y la doctrina no dejaba espacio para la duda.
No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo en Club de Historias